Hay días que lo cambian todo, que definen una época, y hoy vamos a analizar uno de ellos, el 4 de marzo de 2026, una fecha en la que un montón de crisis globales chocaron de una forma, dramática, llevando al mundo a una situación límite. Pensemos un momento en la tensión. En apenas 24 horas el planeta entero se vio sacudido por fricciones globales muy intensas. Crisis que, como vamos a ver, estaban profundamente conectadas entre sí y que desataron una jornada de volatilidad como pocas se recuerdan. El epicentro de toda esta tensión, el ojo del huracán, estaba aquí, en Oriente Medio. Vamos a meternos de lleno en la crisis militar que lo estaba marcando todo. Una operación con un nombre que ya lo dice todo, ¿verdad? Furia épica. Para entender bien cómo se llegó a este punto, hay que hacer un repaso súper rápido de los 5 días anteriores. Primero, estalla el conflicto. A las 48 horas, Irán toma una medida drástica, cierra el estrecho de Hormuz. Y al llegar al 5.º día, la situación ya es explosiva. Combates a gran escala, una nueva ofensiva kurda y de repente, la primera señal de que Irán quizás podría estar buscando una salida. Y aquí viene lo que es realmente fascinante. Ojo a esto, porque el conflicto se estaba librando en dos tableros a la vez. Por un lado, una escalada militar a la vista de todos, muy agresiva. Hablamos de submarinos hundiendo barcos, cazas derribados, ataques con misiles. Pero, al mismo tiempo, por debajo de la mesa y en secreto, se estaban moviendo otros hilos, con la inteligencia iraní sondeando a la CIA. Una contradicción brutal. Y que nadie piense que esto era un conflicto local, ni mucho menos. Las acciones militares se extendían por todas partes. Desde un ataque de la Marina de Estados Unidos en la costa de Sri Lanka hasta un derribo aéreo israelí histórico sobre el mismísimo Teherán. La OTAN estaba activa sobre Turquía, se abría un nuevo frente terrestre kurdo. Vamos, que el campo de batalla era global. Claro, porque todo este movimiento militar tiene consecuencias que van mucho más allá. Y esas consecuencias son inmediatas, y la verdad muy duras. La conexión entre lo que pasaba en el campo de batalla y la economía mundial era directísima. El detonante de todo fue el cierre del estrecho de Hormuz, que es una de las arterias energéticas más importantes del mundo. En cuanto Irán lo cerró, se desató el pánico. Como se ve perfectamente aquí, tanto el Brent como el WTI se dispararon, y eso afectó al coste de la energía en todo el planeta. Y aquí tenemos el clásico efecto dominó. Ese miedo a una crisis energética por la subida del petróleo se trasladó de inmediato a las bolsas. El resultado, un batacazo histórico en Corea del Sur. Su principal índice bursátil se desplomó un 12%, la peor caída en un solo día de toda su historia. Pero ojo, porque mientras la atención del mundo estaba clavada en Oriente Medio, el resto del planeta no se había parado. Ni mucho menos. Estaban pasando otras cosas muy importantes a nivel político que, de hecho, estaban redibujando el mapa del poder global. Vamos a hacer un repaso rápido a lo que ocurría. En Japón, un cambio histórico. Sanae Takaichi se convierte en la primera mujer al frente del gobierno. En el Reino Unido salta un escándalo de espionaje internacional. Mientras tanto, Finlandia e India cierran alianzas tecnológicas clave, un movimiento estratégico muy importante. Y en Brasil se agrava un caso de corrupción bancaria masivo. Vamos, que el mundo seguía girando. Y para terminar, un contraste final que es muy potente y que ocurrió en este mismo día. Es como una historia de dos mundos que chocan, el del colapso social por un lado y el del avance tecnológico por otro. En un lado de la balanza, Cuba. Allí la realidad es la de un colapso de infraestructuras. Un fallo masivo en una central eléctrica deja a millones de personas en la parte occidental del país, incluida la capital, La Habana, totalmente a oscuras. Y no por unas horas, sino por varios días. Y justo al mismo tiempo que en Cuba se apagaban las luces, en el mundo digital se daba un salto de gigante. OpenAI lanzaba GPT-5.3 Instant. Un lanzamiento, por cierto, que llegaba en medio de un debate público bastante intenso por los acuerdos de la compañía con el Pentágono. Así que este 4 de marzo de 2026 nos deja con esta pregunta flotando en el aire. En un mundo donde vemos la fragilidad de nuestros sistemas más básicos y a la vez la tecnología avanza a una velocidad de vértigo, ¿qué fuerza acabará por darle forma a nuestro futuro? ¿La crisis o la creación?